Hola, en este nuevo video vamos a hablar de una de las estrategias de control avanzado como es el control en cascada. Bueno, para iniciar vamos a introducir el control en cascada. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el control por retroalimentación? La principal del control por retroalimentación es que el proceso no se modificará hasta que no haya sufrido una perturbación o hasta que esa perturbación no afecte la respuesta final. Entonces, esa es la principal desventaja que tiene un lazo por retroalimentación. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué es un control en cascada? Entonces, un control en cascada es una estrategia de control, igual que por retroalimentación, compuesta por dos o más lazos de control por retroalimentación, es decir, como una conjugación de lazos de control. ¿Qué hace? Mejorar de manera significativa el desempeño del lazo de control. Entonces, buscamos que no tener que esperar a que la perturbación nos afecte a todo el proceso para mirar cómo vamos a ejecutar ese control. La siguiente pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar un lazo de control? Las respuestas son, primero, cuando tenemos procesos muy rigurosos. Entonces son procesos que incluyen intercambiadores, hornos, reactores, son procesos complejos. Segundo, procesos con dinámica lenta, que son muy lentos para responder, que hasta que no haya un cambio significativo no se nota la respuesta, pero que sí nos afecta. Tercero, gran número de perturbaciones, cuando vemos que se ve afectada por varios temas, temperatura, presión, velocidad, y cuando las perturbaciones son muy frecuentes, cuando vemos que esos cambios de temperatura ocurren muy seguido. Entonces, en estos cuatro procesos debemos utilizar o es recomendable utilizar un lazo de control en cascada. Bueno, entonces partiendo, como dijimos, un control en cascada, pues son varios lazos por retroalimentación. Entonces vamos a ver este ejemplo corto. Entonces vamos a iniciar con un lazo de control por retroalimentación en un intercambiador. Entonces vemos cómo se mide la temperatura de salida de un flujo de un proceso que sale del intercambiador y este varía de acuerdo al flujo de entrada de vapor. Entonces vemos que tenemos el sensor transmisor, tenemos el controlador y tenemos el elemento final de control. Y vemos, digamos, ¿qué pasa si se nos aumenta la temperatura de salida? Pues debemos cerrar la válvula, es decir, disminuir la cantidad de vapor. Ya en videos anteriores vimos cómo se hallaba la acción en falla, tanto en la válvula como la acción del controlador. Entonces, de esta manera vemos que cómo tenemos ese lazo de control. Entonces, hasta que en este caso la perturbación, que sea el flujo de vapor, no cambie, pues no vamos a ver afectada la temperatura. Por eso decimos que el lazo de control por retroalimentación tenemos que esperar a que haya una respuesta luego de esa perturbación. Entonces ahora vamos a ver cómo ajustamos ese lazo de control por retroalimentación y le unimos otro lazo de control para tener al final un control en cascada de un intercambiador de calor. Entonces, en este caso, en la imagen que vemos, tenemos el mismo lazo de control. Entonces, tenemos la misma temperatura que se mide a la salida, tenemos el set point que tenemos para esa temperatura y tenemos el controlador. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Agregamos un sistema de control por retroalimentación para el flujo de vapor. Es decir, tenemos una doble sistema de control para este sistema. Entonces, tenemos la parte 1 que era la de la temperatura, la externa y la interna que controla el vapor. Entonces, ¿qué pasa acá? La señal que llega del controlador 1 al controlador 2, que sería el del flujo, es el set point. Entonces, de esta manera se va adecuando y así se obtendrá el valor para el nuevo set point. Y vemos cómo entonces los dos sensores, las dos señales que nos llegan a los controladores van a afectar la respuesta final que va a tener ese elemento final de control, que sea abrirse o cerrarse. Ahora tenemos cómo es un diagrama de bloques para un control en cascada. Entonces es lo mismo, vemos en este caso que tenemos dos lazos de control, entonces tenemos uno interno y uno externo. El interno pues se le va a conocer como lazo de control esclavo, lazo secundario o lazo interno, mientras que el externo se va a denominar el lazo maestro o lazo primario. Entonces vemos que en verde tenemos ese lazo. Entonces ese lazo, ¿cuál era en este caso? El primero que tuvimos, en el que medíamos la temperatura de salida del intercambiador con respecto a la variación en el flujo. Y el lazo interno o el lazo esclavo es el lazo que nos mide cómo es esa salida del vapor y no lo compara con la entrada del set point, que quién es la salida del controlador primario. Entonces vemos que, como le mencioné, ¿quién va a ser en este caso el set point? El set point va a ser lo que sale del controlador 1 y esto nos va a ejercer los cambios en el sistema. Ahora,
¿Cómo se hace una sintonización de un control en cascada si tenemos más de un lazo por retroalimentación? El primero es por ensayo de error, haciendo variar las cassettes de cada uno de los controladores y viendo cuando el sistema es inestable. El segundo es aplicando el método de Ziegler y Nichols. ¿Qué era ese método? En ese método nos decía que lo que debíamos hacer era asumir que los dos controladores van a ser proporcionales. Quitamos la parte integrativa y la parte derivativa. El tercero es el método de Pressler. Es un método en el que se considera que el controlador secundario es proporcional y que el primario puede ser tanto proporcional como proporcional integrativo. Tenemos igualmente el método fuera de línea. ¿Qué es el método fuera de línea? Es cuando combinamos, hacemos el primario manual y el secundario automático y luego modificamos y hacemos el primero automático y el secundario en manual. Y de esa manera pues hallamos las condiciones últimas de cada uno de los controladores. Y tenemos el método de Austin del 86 y López mejorado en el 2003, en el cual nos dice que la manera de sintonizar ese controlador es por una prueba de escalor para ambos sistemas. De esta manera pues finalizamos este video. Espero que hayamos aprendido mucho sobre control de procesos. Nos vemos en una próxima oportunidad.